Tania Molina, encantado de recibirte en el programa El Reto Siglo XXI. Y Muchas para gracias. hablar de un tema muy importante, tenés una especialidad en criminología, conoces muy bien los problemas de seguridad que está viviendo el país. Bueno, estudiaste ese tema. Eh, Estamos preocupados todos. O sea, Costa Rica de un momento a otro es como una explosión casi, ¿verdad? Viene creciendo la criminología y nunca había visto yo escenarios como los que estamos viendo ahora. Muchachos de 15, 16 años ajusticiando a otro y mucha violencia, sobre todo armas ya de alto calibre, problemas en los puertos y todo esto está afectando lo más importante que es la, la confianza de los costarricenses, la confianza de los turistas, la confianza de los inversionistas y y la tranquilidad y la paz que siempre ha tenido Costa Rica. Eso es pura vida. Hablemos un poco de eso. Sí, la imagen del país, bueno, lo primero que yo siempre señalo cuando voy a hablar sobre crimen organizado o sobre delincuencia común o lo que le está pasando al país son dos cosas. Uno, es un fenómeno absolutamente multicausal y eso lo voy a desarrollar. Y dos, no es tan espontáneo, ¿verdad? Como se Ya, piensa, de ya viene. qué es lo que está pasando, porque es que de un pronto a otro surge toda esta exposición, que lo que nosotros estamos viendo en los medios de comunicación obviamente es la punta del iceberg, nada más, de todo lo que se ha estado haciendo o alimentando durante décadas. Costa Rica, hoy algunos salen de las autoridades, se rasgan las vestiduras, por supuesto, porque además ese es el tema. El tema hoy es la seguridad nacional y la seguridad ciudadana, pero se rasgan las vestiduras indicando que hoy por hoy, 2023, Costa Rica está enfrentando un fenómeno de altísima criminalidad y, por supuesto, de un control del crimen organizado prácticamente total, porque además vos ves crímenes con armas, sí, de grueso calibre, que son armas que están hechas y producidas para la guerra, que tienen que ver con remanentes de las guerrillas y de los conflictos, no solo en la región andina, en la parte sur del continente, sino en Centroamérica. Pero hay que ser decentes para señalar que esta problemática se viene dando por todo lo que se dejó de hacer y lo que se hizo durante décadas, ¿verdad? Que es que no es algo, un fenómeno Sí, no es que... explotó hoy en este gobierno y en esta administración, ¿verdad? Hoy lo tienen ahí, sí, tienen que resolverlo, no puede ser posible que un ministro de Justicia y Paz, que es por donde pasa también la política criminal del país, que ese es otro tema que quiero tocar, que es que siempre se achaca toda la responsabilidad al ministro de Seguridad sobre lo que nos pasa. Y entonces dejan por fuera el Ministerio de Justicia y Paz, que tiene muchísimo que ver, y dejan por fuera, que para mí es una de las instituciones más importantes, que es el Instituto Costarricense sobre Drogas. Del ICD en este país nadie habla y nadie señala qué es lo que están haciendo los técnicos que están dentro del instituto y que a ellos les corresponde trazar toda la política para preventiva combatir sobre las drogas. drogas, sobre combate, narcotráfico y una serie de elementos que obviamente van a repercutir 100% en el tejido social, que eso es muy importante. Pero bueno, ¿qué es lo que nos está pasando en términos generales? Lo primero es que siempre hay que salirse de Costa Rica para poder hablar de narcotráfico, ¿verdad? Hay pandillas que obviamente están controlando las barriadas porque es un negocio muy redituable, un búnker pequeño te genera Genera un mucho millón de plata. colones diario, un búnker. Y estamos hablando de que aquí hay pandillas que pertenecen a organizaciones con 100, 200 búnker, dependiendo del sitio que controlen, ¿verdad? Que hay pandillas por todos conocidos que están en el sur de la capital, que son los que controlan barrios como Los Hatillos, Sagrada Familia, San Sebastián, parte de Alajuelita, etcétera, y que obviamente ellos están en una pugna permanente con quienes pretenden montar un negocio y pues ¿cómo lo van a resolver? Lo van a resolver por medio del homicidio doloso.
Y el gran problema también es que las políticas criminales que se están trazando en países como Colombia, que Colombia no es el único productor de cocaína en la región, pero sí es el principal, que tienen que ver con la fumigación. Cuando la fumigación aérea se extrae y se empieza a hacer esa fumigación de todas esas hectáreas, que además son infinitas, que hay una no solo sobreproducción de los sembradíos, sino el producto per se, se empieza a hacer a mano. O sea, el ejército lo hace a mano, por obvias razones, tiene que ver con temas de salud, para que no afecten a los campesinos y los cocaleros y todas las personas que viven en estas regiones. Entonces, obviamente hay una sobreproducción en Colombia y eso va a implicar que sí o sí se mueve mucha más cocaína por toda esta región, y a nosotros nos tocó estar ubicados en Centroamérica, pero podríamos decir, ¿por qué ahora si siempre hemos estado ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué explotó? ¿Verdad? ¿Y por qué nosotros en Costa Rica somos hoy por hoy un país mucho más violento que Panamá? Si Panamá hace frontera con Colombia, tiene lógica, ¿no? Bueno, ahí es donde toca revisar todo lo que se está haciendo a nivel social y de política criminal, y por supuesto todos los vacíos que hay a nivel de nuestro marco jurídico, y que obviamente las organizaciones criminales aprovechan. Ellos se dedican a eso. Entonces hay una sobreproducción, todo eso hay que moverlo. Resulta que hay un país que se llama Costa Rica, por donde nosotros podemos llevar nuestro a Europa y a Estados producto, Unidos y a todas y que vamos a aprovechar además que ellos plataforma que tienen una plataforma exportadora muy interesante que ha crecido, que eso, bueno, eso es una gran ventaja para el país en términos económicos, pero vamos a usar todo ese mercado blanco para empezar a mover toda nuestra cocaína, porque además es laxo ese país, además es fácil hacer e instalarnos dentro del territorio nacional. Panamá no tiene ejército tampoco, pero... Perdóname, y las leyes son muy... Ese es un tema que han encontrado ellos también fácil, y cuando se habla de las leyes, resulta que hay un efecto que se llama efecto globo. Y el efecto globo tiene que ver con dos cosas: con el combate que se hace al crimen organizado y a las redes ilícitas en América, de una forma frontal, absolutamente militarizada, ¿verdad? Entonces, militarizado hacia el sur, militarizado hacia el norte, y ahí van empujando, y Costa Rica queda en el centro, ¿verdad? Y van efecto globo. Y aparte de eso, en el sur tienen extinción de dominio y en el norte tienen extinción de dominio, y nosotros quedamos en ese centro. Y cuando en este país se habla de extinción de dominio, todos brincan, ¿verdad? Hay grupos de interés económico que saltan de inmediato, y políticos que saltan, y duerme el sueño de los justos el proyecto en la Asamblea Legislativa, porque está absolutamente satanizado. Ese es un proyecto de extinción de dominio que tiene que ser revisado. Obviamente, que pues la sala va a salir a decir, sí, esto sí puede ir y no es violatorio de los derechos de la ciudadanía, que fue lo que alegaron, ¿verdad? Que tenía una serie de elementos que podían resultar peligrosos, pero sí hay que aterrizarlo. O bien hacer una reforma a la ley 8204, que es la que le da cuerpo y nacimiento al Instituto Costarricense sobre Drogas, para que acá se pueda realmente hacer una persecución más puntual del capital, que eso es otra cosa de la que nadie habla. A las organizaciones criminales, el mercado criminal del narcotráfico lo mueve el capital. El dinero, sí, claro. Eso es lo que lo mueve el capital. Entonces, vienen a un país como Costa Rica y se dan cuenta que aquí es un vacilón, y que ya a partir del 2015 daba cuenta el ex director de la DIS de que se estaban lavando aproximadamente 4.500 millones de dólares al año en este pequeño país. Entonces, imagínense lo que se mueve, ¿verdad? Lo otro es que se mueve toda esa gran cantidad de droga con todo lo que implica en términos de violencia desde Colombia. ¿Y qué pasa con el dinero? Nadie habla del dinero. Entonces, todo eso se mueve, sube hacia los Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de exportación, hacia Europa y Asia. ¿Y qué pasa con el dinero? El dinero no se queda ahí necesariamente. Entonces hay una gran cantidad de dinero que se está moviendo, que también lo vemos, obviamente, en el préstamo gota a gota, que por cierto también escuché ayer que parte de los proyectos a los que se les van a hacer reformas, o más bien
una ley que quiere salir hoy tiene que ver con el préstamo gota a gota y con quienes están en estas redes facilitando dineros que son para blanquear, ¿verdad? Que son obviamente producto de todo este movimiento y este desplazamiento de la droga hacia el norte y que está saliendo principalmente por toda nuestra mercancía por la vía marítima, que es por donde más sale droga, pero ahí entonces llegamos al tema de los escáneres. El escáner que está ubicado en APM, en el puerto de Limón, que es por donde principalmente exportamos, pero bueno, ¿quién señala Caldera? ¿Quién señala sitios que son fronterizos y que tienen que ver 100% con lo terrestre? Nadie está hablando de eso. Pues se vende como la panacea, como la gran solución, un escáner en APM, por obvias razones, porque de ahí es de donde más exportamos. Sin embargo, ya vimos que no está dando ningún tipo de resultado, puesto que Bélgica, España y Países Bajos ya reportaron vergonzosamente varias toneladas o muchas toneladas que también se traducen en N cantidad de millones de dólares. Todos esos flujos obviamente se están moviendo. Otra cosa que hay que decir es que hoy por hoy se mueve mucha más droga porque las organizaciones criminales pagan esos movimientos con cocaína, pagan esos movimientos con armas de fuego, ¿verdad? De grueso calibre, que es lo que estamos viendo hoy en las calles, en los sicariatos. Entonces hay mucho más movimiento de armas en el mercado negro y más movimiento de droga. Eso no implica que no se esté pagando obviamente con dólares, que los vemos. Basta con darse una vuelta por Costa Rica para darse cuenta que efectivamente aquí hay muchísimo blanqueo de capitales. Edificios que se levantan absolutamente nuevos y que están vacíos. Hay un montón de cosas que son absolutas señales, ¿verdad? De que vos podrías decirme, bueno, es que tenemos una economía, una situación económica deprimida y tal, no, pero hay cosas que efectivamente son signos de lavado de dinero. También basta con darle un ojo a los reportes que hace el Instituto Costarricense sobre Drogas, que son de acceso público. Es información que yo manejo y la manejo como una ciudadana más, bueno, que se dedica obviamente al análisis del fenómeno criminal, pero que yo verifico y reviso y que está ahí en la página del instituto. Se le da muy poca importancia al instituto, yo no escucho que los medios de comunicación los llamen a cuentas o los aborden, pese a que tienen todo que ver con la política criminal nacional. Veo que sí, hoy las autoridades se reúnen, ¿verdad? Ya ahora sí, porque explotó, esto no se explotó en la cara, sí. Entonces ahora resulta que sí se van a llevar adelante una serie de proyectos. Vamos a ver cuánto tiempo va a tardar. Yo sí creo que lo que tenemos en el país es un cáncer que ya hizo metástasis, no va a ser tan fácil de resolver. Eventualmente van a poder contener un poco la violencia que estamos viendo frontal, el sicariato. Crecimiento también, yo creo que podrían frenarlo, podrían frenarlo. Porque, o sea, no podemos seguir como estamos, porque no, jamás. Nos va a afectar el turismo, nos va a afectar todo, y la paz, que es lo más importante de Costa Rica. Se supone un lugar de paz, pero ya ahora era. Costa Rica era un lugar de paz y era un oasis de seguridad. Lo que pasa es que si nosotros eternamente nos comparamos con el Triángulo Norte, vamos a parecer como un país realmente seguro, pacífico, donde además iba a ser muy atractivo que se invierta. El gran problema hoy por hoy es que como es un país con tantísima violencia, que no solo está ligada al crimen organizado, porque también hay que señalarlo cuando salen en los medios de comunicación y dicen que el 100% de lo que nos pasa en este país está absolutamente ligado al crimen organizado. Ahora se usa ese término de una forma muy desenfadada. No, tiene que ver también con que Costa Rica cambió, el costarricense cambió. El tico, el tejido social es más violento hoy, hay mucha conflictividad interpersonal. Y hay mucho enfrentamiento, o sea, hay mucha confrontación, que eso es fatal, ¿verdad? Sí, y hay mucho conflicto interpersonal que se está resolviendo con riñas y con homicidios. Entonces, esa es la otra parte que no se está viendo hoy. Por supuesto que nos preocupa y nos asusta a todos esa violencia macro
porque además es en las calles, es a todas horas, En las escuelas, víctimas en los colegios. colaterales, a la par de una escuela, a la par de una iglesia, a la par de en un centro comercial, en un taller que está lleno de personas que no tienen nada que ver con los conflictos entre las pandillas. Y realmente sí, es un momento crítico, el país está en crisis, sobra decir lo que se señala todos los días en los medios de comunicación, que este es el año más violento de toda la historia, que sí, ya de por sí rompimos el récord de homicidios, que hoy por hoy esto es terriblemente difícil de señalar, pero somos un país donde hay más homicidios dolosos que El Salvador, y eso es algo dramático, no porque vamos a entrar en competencia con los países del Triángulo Norte, pero vernos en listas, incluso listas negras o con alertas internacionales que emite Estados Unidos sobre si va a visitar Costa Rica, tome en consideración que es un país con una tasa de homicidios que supera los 12 puntos, ¿verdad? Que ya pasado los 10 puntos es un asunto, es una sociedad que está enferma, así es catalogado a nivel internacional. Entonces sí, hay más violencia generalizada y las estructuras criminales lograron cooptar, que ese es el otro asunto, porque cómo cambió tanto, por qué hoy es tan dramático, y es porque hay muchísima corrupción, hay impunidad, que esa es otra cosa que nadie habla, que nadie toca. Todo el mundo sale a hablar de la cantidad de homicidios que hay, de las bandas que están, unas riñen con otras y obviamente están controlando, pues es un asunto de territorios, pero no se habla de la corrupción institucional, no se habla de la penetración del crimen organizado que necesita sí o sí de funcionarios públicos en los puertos, de funcionarios públicos en las aduanas, en la aduana, de funcionarios públicos que están absolutamente relacionados con todo lo que tiene que ver con cuerpos de policía. No se habla de la corrupción que hay a nivel de los gobiernos locales. Entonces, eso nos está pasando la factura. Hay muchísima corrupción y hay una gran impunidad. Y lo otro es que esto también produce un efecto imitativo a nivel social. Cuando hay tanta corrupción y hay tanta impunidad y vos vas viendo que Costa Rica tiene megacasos de fraude, de robo, ¿verdad? Casos como el que hemos visto, Cementazo, Meco, todo lo que usted quiera señalar, la trocha. Podemos hablar aquí toda la mañana sobre un montón de casos que no tienen una resolución. Y ese es un mensaje que envían las autoridades desde el Poder Judicial como un todo hacia el tejido social de que aquí no pasa nada. Entonces usted puede robar, usted puede delinquir y eso es efecto imitativo porque no va a pasar nada, hay impunidad, eso está durmiendo ahí en los tribunales y nunca tuvo una resolución. Lo otro también es que lo vemos, cuando se detiene una persona como en el crimen espantoso de Marco Calzada, tan sonado, bueno, ese sonado y mediatizado, hacía una semana habían asesinado a otro muchachito en una parada en San José por Cuesta de Moras y resulta que el tipo que lo asesinó por asaltarlo tenía más de 80 pasadas. O sea, la policía... Lo habían detenido ya. Lo habían detenido 80 ocasiones. más de 80 veces. Entonces, ahí es donde hay un fallo también, obviamente, del Estado, un fallo institucional hacia la sociedad, porque una persona que está cometiendo delito y que no es primario, está libre en las calles de Costa Rica, si está la posibilidad latente de un delito y además de que escale como escaló, que ahí ya no fue nada más el hurto o el robo, sino el crimen de un muchacho empezando a vivir. Entonces hay una serie de elementos que hay que tomar en consideración. Ahora son los menores de edad los que están manejando mucha la violencia, o sea, los contratan como sicarios y es algo, bueno, yo la verdad es que solo en películas había visto tal cosa, ¿no? Sí, eso que decís sobre los jóvenes, que vemos cada vez más, lo vamos a ir viendo cada vez más, que es muy triste, pero es porque ellos saben, es que incluso, la educación... Sí, pero los están afiliando a las organizaciones criminales precisamente por eso, porque hay una vulnerabilidad muy grande que tiene que ver obviamente con lo cognitivo
y con el desarrollo de los niños y de los preadolescentes, ¿verdad? Cómo somos los seres humanos cuando estamos en la preadolescencia, absolutamente vulnerables y maleables. Y sí, los afilian, antes no lo hacían, ahora sí, con drogas, los van a llevar hacia el consumo, porque saben que son consumidores que se convierten en clientes y que además larga vida en el consumo y por lo tanto eso es clientela. Eso es muy cruel y es muy duro de decir, pero eso es así. Y también las organizaciones suplen, ya aquí lo vemos, en barriadas y en muchos sectores que son absolutamente deprimidos, sin empleo, sin oportunidades, suplen todo lo que el Estado no suple. Esa es la gobernanza criminal. Ellos son los que mandan. Aquí ya tenemos sitios en este país donde las autoridades no pueden entrar. Eso dicho por colegas, amigos, incluso familiares que trabajan en la fuerza pública, que aquí hay sitios donde la fuerza pública no puede entrar. Y si van a entrar, tienen que entrar 100, ¿verdad? Porque los reciben. ¿Cómo los reciben? Los reciben con bala. ¿Verdad? Lo que pasó recientemente, muy triste, con estos 2 agentes del OIJ ubicados en una zona que es una zona considerada caliente, solos, de madrugada, muchachitos súper jóvenes, parqueados ahí, bueno, están haciendo un seguimiento, pero da para mucho análisis todo lo que pasó. Sin embargo, pensando en los delincuentes, en un menor de edad y otro muchachito de 21 años, que fueron los que llegaron a perpetrar este homicidio doloso, ellos controlan su territorio, ¿verdad? Entonces lo que se sabe todavía no se sabe a ciencia cierta si les disparan porque son policías como tal o porque simplemente están en su territorio. Ellos controlan toda el área donde están, obviamente, no solo vendiendo drogas, sino transando con todo tipo de delitos. Y también toman el control de las zonas porque tienen a la comunidad involucrada. Incluso ya aquí hay barrios donde la gente les avisan si llega la policía, a esos niveles. Por eso se denomina gobernanza criminal. Pues ya las comunidades en algunos sitios se afilian a los delincuentes más que al Estado, ¿verdad? La policía es el enemigo. Entonces el policía, abro comillas, popularmente dicho, es el sapo, es el enemigo, es el problema. Entonces las mismas comunidades le avisan a las bandas de un eventual ingreso de la policía. Y ellos van tomando el control y van llenando todos esos espacios que obviamente las instituciones no logran. Ahora hay otra cosa que tiene que ver con el asunto del presupuesto, del que tanto se habla. Ayer se anuncia con bombos y platillos 20.000 millones, 20.000 millones. Para el Poder Judicial o la Policía Judicial. Y por el OIJ. Sí, aquí es donde está el OIJ. Y el Ministerio de Seguridad Pública. Yo sí creo que el Ministerio de Seguridad Pública, por supuesto, necesita todo el músculo y el dinero posible para poder garantizar la seguridad nacional y garantizar la seguridad ciudadana, pero no puede ser estrictamente un tema de dinero, porque para eso hay impuestos. Aquí tendríamos que hablar entonces de qué es lo que está pasando con la hacienda pública, ¿verdad? Que hay una no gira lo que tiene que girar, no gira lo que corresponde. Entonces salimos y avisamos con bombos y platillos, temas que tienen que ver estrictamente con dinero. En otros momentos se habla del BID o de organismos internacionales, donde vamos a ir a pedir más dinero y más dinero y más dinero y más préstamos, y cada día estamos más endeudados. Y el tema de la seguridad nacional no pasa estrictamente por la policía. Ahí tienen que interactuar absolutamente todas las instituciones para garantizar oportunidades, ¿verdad? Pero más allá de eso, no podemos pensar únicamente en que siga dándose un crecimiento absoluto del Estado, ¿verdad? Entonces el Estado cada día más grande, más grande, más grande, más gordo. Y más ineficiente. Más ineficiente, más inoperante. Y entonces aquí hay instituciones donde se le pide permiso a una mano para mover la otra, y resulta que los proyectos muy lindos se avisan, salen en todas las portadas de los medios de comunicación, pero no aterrizan. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Bueno, ahora pareciera que hay un cierto consenso entre las distintas autoridades, ¿verdad? Para que el Congreso, que es el que aprueba las leyes, lo haga más ágil. Más ágil, ¿verdad? Y
y con inteligencia, porque lo importante es que haya leyes que realmente operen, ¿verdad? Porque uno proyectos pueden mandar, pero si no son funcionales, ¿verdad? Digamos, si las cárceles o la penitenciaría siguen con los mismos problemas de hacinamiento y, ¿qué te puedo decir? Y no hay policías, como decimos, que antes me acuerdo era la fuerza pública y eran uniformados y caminaban en pareja y estaban por todos lados, ahora no los ve uno. No, no se ven y basta con darse una vueltita. Hace muy poco estuve bastante lejos en Guanacaste y es increíble. O sea, en este país uno no ve autoridades. En ningún lado. No ve policía en ningún Ni lado. tráfico. Ni tráficos. Entonces la posibilidad, por supuesto, de delinquir es muy alta de toda esa hay una policía movilización municipal terrestre. que a veces funciona, por ejemplo en Escazú, Santana han contratado buenos equipos, buenas profesionales. Sí. La municipalidad de San José tiene un equipamiento de vigilancia, digamos, ¿verdad? Pues es una ciudad que pasa 1 millón de personas todos los días para arriba y para abajo. Y de noche no hay movimientos, ¿verdad? Yo creo que esto hay que hacer un esfuerzo nacional, porque es un problema nacional. Y es un problema también de vulnerabilidades. Hay unos tratos de mercado sociales que no tienen que comer. Se dedican hacen fácil la plata con... Sí, zonas rurales donde hay hambre, ¿verdad? Porque en este país hay hambre, Sí, que hay gente que se acuesta sin comer en Costa Rica. Es que el gran problema es que toda la política se circunscribe a San José Central, ahí, puro centro de San José, y se olvidan, por supuesto, de Punta Arenas, Limón, Golfito, ¿verdad? Todo lo que pasa por la región sur-sur. Sur-sur pasa cualquier cantidad de toneladas de droga, que eso es lo otro que también Está siempre focalizada. señalo, ¿verdad? Sí. Antes estaba más focalizada, no solo la violencia, sino el tráfico de las drogas. Hoy por hoy vos te das cuenta que hay homicidios dolosos y que hay conflictos entre pandillas por el control territorial nacional, porque también hay otra cosa, el consumo nacional ha crecido. Hoy se consume mucho más droga que hasta hace Pero solo cuando hablas 10 de droga años. es marihuana, ya es coca. Marihuana y cocaína, pero igual hay muchísimo consumo de drogas sintéticas. Ya el fentanilo ya está en el país. Eso es algo que Costa Rica va a tener que enfrentar, que está ahí latente, es muy peligroso. Estados Unidos está en una absoluta crisis. Drogas, ¿no? Que no sé qué puede hacer en esta situación tan difícil, ¿verdad? Lo único que puede hacer el Instituto Costarricense sobre Drogas, el IAFA y toda la institucionalidad es definitivamente lo que acabas de señalar. O sea, que hay que trabajar ahí sí, de emergencia, todos en equipo, y los 3 poderes de la República. Yo esperaría que con lo que se vio ayer, que esto no sea nada más politiquear, ¿verdad? Y figurar, porque ciertamente muchos políticos están en absoluta campaña. Entonces, de alguna forma, salir en los medios de comunicación y decir que están promoviendo ciertos proyectos no deja de ser traer agua hacia su propio molino y el de su partido político. Aquí se trata del país, ¿verdad? Sí, entonces, todas las instituciones tienen que unirse. Esta vez participaron todos los poderes de la República y la Fiscalía, y bueno, todo eso da cierta confianza de que son gente que no está en política electoral en este momento, pero los partidos políticos están en la Asamblea. ¿Sí? Y la decisión es importante. Ahora, declarar esto de emergencia puede ser que no sea... Es una emergencia real. El declarar emergencia nacional para simplificar los trámites, para poder comprar, no sé, equipamiento, etc., no es la solución. Esto tiene que ser una solución más integral, me parece a mí. La crisis pero está sí ayuda. Aquí. Sí, pero perfectamente podría dañarnos más que lo que puede beneficiarnos. Por la imagen que proyecta el país. Por un asunto de imagen, claro, porque eso es aparecer en todos los medios de comunicación. Costa Rica declara emergencia nacional de seguridad, ¿verdad? Entonces ya se sabe que estamos atravesando una crisis como nunca antes.
lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar todas las instituciones y los tres poderes de la República. Ahora, el consumo en Estados Unidos, en Europa, en todos lados está aumentando. Sí. La demanda, pues. Sí. O sea, Sudamérica y en este caso nosotros que somos como el puente, porque por Nicaragua no pareciera que no pasa nada. Bueno, no sé. Panamá es un caso curioso, pero me imagino que todavía tienen una fuerza policial muy fuerte, ¿verdad? Y parece que lo controlan, ¿verdad? Y no exportan productos donde, digamos, aunque sí pasan un montón de contenedores, pero no se bajan de los barcos, ¿verdad? Porque los barcos atraviesan el canal, nada más. Pero sí somos muy vulnerables nosotros. Panamá sí exporta y en Panamá sí hay muchísimo problema también de violencia, solo que como lo estamos viendo en Costa Rica no, porque ya, como te decía al principio, en Costa Rica las organizaciones encontraron que somos un país laxo, ¿verdad? Tranquilo, que incluso ellos que se dedican a esto analizan nuestra idiosincrasia, la forma de ser de los costarricenses, ¿verdad? Aquí no está pasando nada, esto no es conmigo, ¿verdad? Y eso también es tomado en consideración a la hora de instalar toda una logística para mover la droga. Y lo peor que tenemos hoy por hoy es a un referente nacional como es el presidente de la República salir y decir: se están matando entre ellos. El problema es entre ellos, entre esas bandas. Entonces, le baja el tono a un asunto que es supremamente difícil y preocupante y que tiene que preocuparnos a todos. Entonces, eso es complicado porque, para empezar, repercute a nivel nacional. Es un tema de imagen, es un tema que ya ahora los empresarios van a considerar, porque siempre se instalaron en este país. Es un país supremamente caro para operar. Las cargas sociales de este país son altísimas y era muy atractivo instalar transnacionales, o sigue siéndolo afortunadamente todavía, en zonas francas y demás, precisamente porque el recurso humano tico muy tecnificado y por la seguridad y la paz. Si nosotros nos convertimos en uno de los países más violentos e inseguros de toda Centroamérica, pues vamos a empezar a ver cómo no solo nos van a ver cómo. No, los empresarios se van a ir, y lo otro es que posiblemente, si esto no se contiene ya, los futuros desplazados por hambre, por desempleo y por la violencia, vamos a ser los costarricenses. Y los ticos no estábamos acostumbrados a irnos del país por ese tipo de situaciones. Entonces, ahí es donde hay que definitivamente hacer alianzas público-privadas, pero de verdad. Porque si hay algo de lo que está lleno este país, que también lo señalo siempre, está lleno de estudios, está lleno de diagnósticos, está lleno de tablas y de gráficos. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero entonces, que se pongan a trabajar y que aterricen, ahí sí, de emergencia, porque esto es crítico, todo lo que el país necesita, que tiene que ver obviamente con empleo. Aquí hay un montón de zonas donde no hay empleo. Empleo, oportunidades, educación, que es fatal. Y las reformas pertinentes a las leyes que obviamente tienen a organizaciones o instituciones, vuelvo otra vez, como el ICD, maniatados, que ahí están los técnicos que no pueden hacer una serie de cosas con situaciones, digamos, como el dinero, criptomonedas y con lavado, porque simplemente faltan reformas a una ley que ya existe. Entonces, lo que hay que hacer es ejecutar, reformar, hoy sí, de emergencia, más que salir a decir que hay una declaratoria de emergencia que perfectamente nos puede causar mucho daño en términos de imagen. Bueno, Tania, yo creo que te voy a invitar muchas veces porque sí, es importante crear conciencia a nivel nacional de esto. Sí. Y muchas gracias. No, con mucho gusto, más bien gracias por el espacio, porque sí es un tema difícil de tratar, duro, pero definitivamente hay que sensibilizar. Gracias.